여러분 안녕하십니까? Un saludo cordial con todos. 이야기 계속하겠습니다. Vamos a continuar hablando sobre el libro de Hechos. 사실 La verdad es que 사도행전을 읽을 수 있고 podemos leer el libro de Hechos, 그리고 깨닫고 그렇게 할 수 podemos 있지만 descubrir también lo que aparece en Hechos, pero lo importante es que 사도행전에 역사하시는 하나님의 마음입니다. el corazón de Dios que obra en Hechos. 성경을 아무리 지식적으로 알고 A 역사를 pesar que uno 알아도 conozca la historia, 성경에서 el 역사하신 conocimiento de la 하나님의 Biblia, 마음의 세계를 모르면 si no conocen el corazón de Dios, 아무것도 안 되죠. no sirve de 그와 nada. 마찬가지로 Pasa lo mismo 성경을 읽으면 하나님의 cuando 마음을 lee la 알고 Biblia 하나님 마음과 내 y 마음이 하나가 conoce el corazón de Dios y ese 됐을 때 corazón se hace uno con mi corazón. 그때 이제 우리가 En 하나님의 ese 마음을 momento 같이 나누는 그게 아주 중요한 es 거죠. importante que podamos avanzar con el 그래서 corazón de 이제 Dios. 성경이 우리에게 얘기하는 그 Por eso lo que dice la 폭넓은 Biblia 것을 다 de una manera muy 알지 amplia, 못하지만 todos no podemos conocer esto, pero 성경 전체를 한번 읽고 leyendo la Biblia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y continuando leyendo la Biblia, 안에는 하나님의 마음이 우리 속에 보이고 podemos ver ese corazón de Dios que está dentro de la Biblia. Y cuando descubrimos el corazón de Dios, nuestro corazón se hace uno con el corazón de Dios. Y a partir de ese momento, es muy fácil que Dios obre en nosotros. Nosotros predicando el Evangelio. Para mí, algo que fue de mucha bendición fue que en el año 1962, en ese momento yo estaba en una aldea, un pueblo muy pobre había crecido y yo esforcé mucho para poder vivir de una manera correcta, pero todo estuvo bloqueado. Por eso, finalmente, yo siempre he hablado sobre el colegio de oficiales no técnicos, tecnológico. En ese momento yo desaprobé ese colegio en ese examen mediante. En ese momento tenía mucho sufrimiento y me sentía muy solo en mi corazón. Estas cosas, por otro lado, puedo decir que fueron buenas porque ese corazón que yo tenía de creer en mí, el hecho de negarme a mí mismo, me enseñó esas cosas, me enseñaron a negarme a mí mismo. Por eso yo pude tener en mi corazón exactamente eso de que si yo sigo mi pensamiento voy a fracasar. A pesar que leamos la misma Biblia, si yo tengo mis pensamientos básicos como hombre, como leo la Biblia, es difícil descubrir ese valioso significado de Dios. Pero lo importante es que, por ejemplo, cuando nosotros dibujamos, por más que sea un buen pintor, tiene que pintar en una hoja en blanco. Por más que sea un excelente pintor, pero si hacen una pintura en un papel que está manchado o lleno de otras cosas, no se puede ver exactamente la figura de la persona que quiere pintar. De esa manera también dentro de nosotros hay muchos pensamientos que han venido siguiendo la obra del diablo que han sido de miles de años. El diablo nos ha engañado para arrastrarnos en una dirección contraria a la palabra de Dios. Lo que podemos decir de una manera fácil es que nosotros hemos pecado, hemos cometido maldad, pero en cualquier esfuerzo que tengamos que hacer, cualquier manera que podamos hacer, cualquier esfuerzo y trabajo, todas esas cosas no pueden salvarnos del pecado ni liberarnos. Si es que nosotros descubrimos exactamente que a pesar que nos esforzamos, no podemos descansar. Por ejemplo, yo he pecado, yo he realizado una vida perversa, he estado en la cárcel y he salido, o he cometido muchas apuestas. Si esa persona primero sabe que no debe hacer esas cosas, ¿verdad? Pero tiene que darse cuenta de que el hecho de que yo querer dejar esto y que Dios me guíe, haga que yo deje de pecar es totalmente diferente. Yo soy más débil que el pecado y que Satanás. Por eso, el diablo sabe que cualquier del esfuerzo humano, cualquier resolución de un humano, el diablo quiere que nosotros queramos ser buenos por nuestros esfuerzos. Pero, sí, yo me he esforzado para dejar de pecar. En medio de eso, de repente, si yo me esfuerzo, parece que soy mejor que otras personas, o de repente robe menos que otras personas, o mienta menos que otras personas. Entonces, de repente, yo empiezo a reconocerme a mí mismo, y la gente de repente dice, oh, esa persona ha cambiado, se ha renovado, ha cambiado mucho.
De esa manera podemos escuchar esas cosas, ¿verdad? De esa manera el diablo hace que podamos confiar en nosotros mismos. Pero por el contrario, Dios, si yo me transformo en una hoja blanca y yo puedo ser una hoja para que Dios escriba lo que Él desea, yo tengo que negarme a mí mismo. Lo más importante, entre esas cosas, por ejemplo, Dios nos dio los mandamientos y la ley, ¿verdad? Dios nos dio los 10 mandamientos y no debemos pensar que la ley fue dada para darnos bendición, porque en la Biblia sí, está escrito que si uno cumple la ley puede recibir la bendición, pero la manera de cumplir la ley perfectamente es cumplir todas las leyes. Es imposible que podamos hacer eso con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra obra. No podemos salvarnos de la oscuridad de un camino incorrecto. Por eso es que debemos de rendirnos a nosotros mismos y para recibir el perdón de los pecados, nacer de nuevo y vivir una nueva vida. Esto empieza cuando me niego a mí mismo y tiene que ser a través de Jesucristo. ¿Qué es esto? La ley. Por ejemplo, dice, no servirás a otros ídolos, cuidarás el día de reposo. Ese tipo de leyes. No es que yo tengo que esforzarme en eso. Si es que yo me esfuerzo en ese proceso, significa que yo ya he incumplido esa ley. Por eso, a pesar que me esfuerce por cumplir la ley, no es que voy a ser mi mejor o más bueno, sino que necesito solucionar el problema de todos los pecados. Todos los días peco, todos los días peco, todos los días peco. Pero ¿cómo podría solucionar una persona ese pecado si peca todos los días? Por eso, ¿qué es lo que tiene que aparecer completamente? Algo que no sea yo. Jesucristo tiene que hacerlo. No yo, sino Jesucristo. Por eso, hay una manera para recibir por los pecados. Por ejemplo, si yo tengo que esforzarme para recibir por los pecados o Jesucristo, eso sería incorrecto, ¿verdad? El recibir el perdón de pecados no es por un esfuerzo, por un trabajo. Por un trabajo, un esfuerzo humano, no podemos recibir perdón de pecados perfecto. ¿Qué es lo que dice Romanos, por ejemplo? En Romanos capítulo 3 existe esta palabra. Porque la ley habla para los que están bajo la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué existió primero? ¿La ley que digan no robes o el robar? El robar existió primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley? Es para agregar ha sido dado por los ángeles. Como ya pecaron, apareció esta ley. El hecho de que digan que no robes significa que ya han robado. Cuando uno dice que no debe adulterar es porque ya ha adulterado. ¿Qué significa eso? Que como ya hemos robado, apareció esta ley. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que pueden dejar de robar de una manera correcta? No. Tenemos que solucionar ese pecado que ya habíamos robado. Por ejemplo, por más que yo quiera hacer cosas buenas, esas cosas buenas no ayudan en nada para solucionar el pecado que ya habíamos hecho. Por eso, para recibir el perdón de los pecados, en Efesios 2:8 nos dice que hemos recibido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros ya habíamos pecado. Es por eso que a pesar que vivamos de manera correcta, no se puede limpiar el pecado que ya hemos cometido. Ese pecado está ahí. Entonces, el perdón de los pecados no es que yo me tengo que esforzar, no es que yo tengo que hacer mis obras. No tiene relación con eso. Sino que Dios mandó a Jesucristo para que reciba la palabra del pecado y a través de Jesucristo mi pecado ha sido limpio. Eso ha hecho Dios.
Por eso es que no es que tengo que esforzarme yo, no es las obras, sino que Jesucristo, que fue crucificado y murió en la cruz, esa muerte limpió mis pecados. Yo tengo que aceptar eso a través de la fe. Por ejemplo, si pensamos que somos pecadores, pero a pesar que yo les pregunto algo, ¿ustedes esforzándose a hacer cosas buenas o pecado va a ser perdonado? No, eso es imposible. Por eso, el perdón de los pecados no es que yo tengo que hacer algo para hacer los pecados. No, no tengo que hacer nada yo, sino que Jesucristo. No hay ninguna manera fuera de lo que hizo Jesucristo. Tiene que ser sí o sí por Jesucristo. Pero las personas han mezclado lo que hace Jesucristo con lo que hacen ellos. ¿Qué dice en la Biblia? Dice que tenemos que entregar todo y solo con lo que ha hecho Jesucristo podemos recibir el perdón de pecados. No importa qué pecado haya cometido yo. Ese pecado, el pecado tiene que ser perdonado por Jesús. No es que yo tengo que hacer algo otro y lo aquello para que sea perdonado mi pecado. No. Tengo que aceptar lo que hizo Jesucristo en la cruz por la fe. No existe otra manera fuera de esto. Sí, es que Jesucristo hubiera muerto. Y si yo acepto que Jesucristo murió por mis pecados y perdonó nuestros pecados, entonces yo no debo ser pecador. Pero si yo soy pecador y pienso que tengo que vivir de una manera correcta, debo santificarme parcialmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué esfuerzo haría? ¿Qué obra? Las obras nuestras no pueden aliviar ni siquiera un poco el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso lo importante es que tiene que morir alguien para que sea el pecado, ¿verdad? Si mueren 2 o 3, eso es muerte. Sea el que muera 1 o 2 o 3. No hay otro camino para perdonar nuestros pecados fuera de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo en Romanos. Por eso, vamos a leer el libro de Romanos un momento, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Si vemos acá, está escrito de esta manera. En el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué significa esto? Esta ley que dicen no robarás fue hecha porque ya habíamos robado. Si ninguna persona había robado, entonces no hubiera existido esta ley. Y a pesar que esta ley, si nadie ha robado, entonces esta ley no es necesaria. Si dicen no adulterarás, ¿por qué ahora apareció esta ley? Porque había una persona que adulteraron, por eso se hizo ese mandamiento. Cuando dicen que no adulteres, significa que ya hemos adulterado. Si dice que hemos robado, entonces ya significa que hemos robado. Entonces, a partir de adelante, no significa que porque dejemos de mentir vamos a ser personas buenas. Si hemos robado, hemos mentido, hemos adulterado, esos pecados que son quebrantando la ley, ¿qué debemos hacer con esos? Si la paga del pecado es la muerte, tenemos que sufrir la muerte. No es que yo tengo que pedir perdón, no, de esa manera, pidiendo o confesando mi pecado, no recibo el perdón de los pecados. Por eso, para yo recibir perdón de los pecados, solo Dios levantó una manera, es que la paga del pecado es la muerte. Por eso, ¿cómo paga el pecado? Tenemos que morir. Esa muerte fue sufrida por Jesucristo y de esa manera ha pagado la paga de todos los pecados. Eso es lo que está diciendo, que la paga del pecado ya fue hecha. Por eso, si vemos en la cruz de Jesucristo, esa cruz ya
ha solucionado todos nuestros problemas. Por eso, no es que tenemos que hacer otras cosas, sino que la muerte de Jesucristo crucificado en la cruz, a través de esa muerte, todos nuestros pecados han sido limpiados, se han hecho más limpios. No es que yo tengo que orar, arrepentirme para perdonar los pecados. No, eso no tiene nada que ver. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué más dice? No por obras. La salvación no es por obras. No importa qué obremos, qué esfuerzo hagamos, con esas obras no podemos tener la salvación. Yo una vez fui a un país y me encontré con los directores cristianos de ese país. Entonces, una persona había estado durante 14 años en la cárcel por creer en Jesús. Él estuvo conversando conmigo, él vino a buscarme, estuvimos conversando. Y él me dijo que va a ir al cielo. Así, sí, de repente, ¿usted cree que todos los que creen en Dios van a ir al cielo? Yo le pregunté, ¿cómo va a ir hacia el cielo? Y él me dijo, yo he estado durante 14 años en la cárcel por Jesucristo. ¿Usted cree que yo no voy a poder ir al cielo? Entonces yo le hablé sobre la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloree. No es que yo hice algo, no es por mis obras que yo puedo obtener el perdón de pecados o la salvación. Esa persona, como había estado 14 años en la cárcel, ese día todos reconocían a esa persona como un líder cristiano. Yo le dije, uno no puede ir al cielo por las obras, no puede. Y él se molestó. Pastor, ¿usted alguna vez ha ido a la cárcel? Me dijo. Perdón, yo nunca he ido a la cárcel. Yo he ido a estudiar la Biblia en la cárcel con los presos, pero después de eso nunca he entrado a la cárcel. ¿Y qué fue lo que me dijo él? Yo, cuando estaba en 14 años en la cárcel, ¿usted cree que yo solo sufrí? Y mis hijos, mi esposa recogían la cáscara de las frutas para comer. Pero ¿usted cree que a pesar de que he sufrido así, yo no voy a poder ir al cielo? Yo le dije, perdón. No vamos al cielo porque hayamos hecho algo. La Biblia dice, no por obras. El hecho de ir al cielo no es por nuestras obras. Nosotros hemos pecado una vez, es por eso que sea lo que sea que hagamos. Claro, en la ley dice, se creó la ley que dice no debemos de robar porque ya habíamos robado. Cuando dice la ley que no debemos de mentir es porque ya hemos mentido. Cuando dice no asesinarás significa que ya hemos asesinado. Ya habían asesinos, por eso se creó esa ley que diga no asesinarás. Vino primero el pecado y luego vino la ley, los mandamientos. Por eso todos nosotros somos personas que hemos pecado. La paga del pecado es la muerte. Por eso tenemos que hacer paga de ese pecado. Tenemos que sufrir esa destrucción. Y la paga del pecado era la destrucción, ir al infierno. Pero alguien tenía que recibir esa paga por nosotros, alguien que nunca haya pecado. Por eso no había ninguna otra manera para poder recibir el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, perdonó nuestros pecados. Pero nosotros, lo interesante de esto es, cuando vamos a un tribunal a recibir un juicio, existe el juez, ¿verdad? Existe el fiscal. El fiscal, por ejemplo, puede decir, ¿no? Puede decir, acusar para que den cadena perpetua. Pero no se utiliza esa palabra. Entonces, sino que le dicen, pido la pena más fuerte, más grave en todo nuestro sistema judicial. Esa es la pena de muerte que piden, ¿no? Pero nuestro pecado ya ha terminado ya. A pesar que hemos matado a 2 personas, si la persona sufre esta pena de muerte, entonces ya acabó su crimen.
porque ese es el castigo que tiene que recibir, la pena de muerte. Por eso Jesucristo murió por nosotros, por una persona, por 2 personas, por 1000 personas, por 100,000 personas, por todo el mundo. Jesucristo sufrió esta pena de muerte. En ese momento fue limpiado el pecado de todas las personas. Por eso es que no es que yo he hecho algo, no es que yo he orado, no es que yo me he arrepentido, no es que yo he pagado dinero. No es por eso que se perdonan mis pecados, sino que la manera de perdonar nuestros pecados no hay otra manera fuera de la sangre de Jesucristo. Por eso, esa sangre Jesucristo derramó en la cruz cuando murió. A través de esa sangre, todos nuestros pecados han sido perdonados. Por eso nosotros, cuando Jesucristo derramó su sangre, vertió su sangre, en ese momento, Él recibió la paga en vez de nosotros por el pecado. En ese momento, ha limpiado todos los pecados, no solo 1 y 2. Lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es creer que Jesucristo murió en la cruz y que ha perdonado nuestros pecados. Debemos de creer en esta verdad. Tenemos que aceptar esa verdad con fe. Jesucristo, cuando murió en la cruz, en ese momento perdonó todos nuestros pecados. Es algo muy simple. Esto es verdad. Pero hoy en día muchas personas dicen, no, de repente están llorando en la madrugada y sienten que su corazón se hierve y están llorando y de repente empiezan a recordar como si fueran unas fotos todos sus pecados, están llorando, piensan que de esa manera se perdonan sus pecados. Eso no es bíblico. Por eso, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, nosotros hemos sido santificados. Y también la vez pasada, como yo les había comentado, a través de la sangre de Jesucristo, no vertió su sangre en el altar de la tierra, sino que lo vertió en el altar del cielo. ¿Cuál es la diferencia del altar del cielo y del altar terrenal? Que en el altar de la tierra existe el tiempo. Estamos en un mundo temporal, porque existe el pasado, el presente y el futuro. Por eso, estamos en un momento, pero cuando pasa un momento se pasa al pasado y todo se transforma en pasado. Pero en el mundo eterno no existe el pasado, tampoco existe el futuro, solo existe el presente. Por eso es que con esa sangre Jesucristo fue al cielo, al altar celestial, al altar eterno. Y en ese lugar que fue lo que hizo, ahí lo que se realiza en el cielo es eterno. No podemos vivir el cielo con este cuerpo, porque ese cuerpo se va a envejecer, simplemente va a cambiar. Vamos a decir un cuerpo nuevo, invariable, incambiante. De esa manera vamos a poder vivir en el cielo, que es el lugar eterno. Yo todavía no he ido al cielo, no sé porque todavía no he ido al cielo, pero es eterno. No entiendo cómo es eterno, pero es eterno. Jesucristo vertiendo su sangre para perdonar nuestros pecados. Como echó su sangre en el altar celestial, ha limpiado todo porque es eterno. Por eso que de repente el hecho que estemos enfermos, de repente me falla la vista porque tengo edad. Eso es porque estamos en el mundo temporal. Pero en el cielo, solo tenemos que ir eterno, una vida eterna, un cuerpo eterno que no muere y que no varía. Por eso, en el cielo, echó la sangre en el altar del cielo. Por eso, en ese altar celestial, cuando echó su sangre, limpió el pecado eternamente. Era diferente con el Antiguo Testamento, cuando atrapaban las cabras y las ovejas y limpiaban el pecado de esa manera. Simplemente era temporal, era por un momento, pero cuando volvían a pecar tenían que dar otra ofrenda. Pecaban de nuevo y tenían que dar otra ofrenda. Pero Jesucristo fue al cielo eterno y en ese altar, echando su sangre en ese altar eterno, perdonó nuestro pecado eternamente. Por eso, básicamente, ya ha sido limpiado el problema de nuestro pecado. Tenemos que aceptar esto con la fe. Algunas personas dicen esto: pastor, pero de repente yo empiezo a recordar los pecados que he cometido. Parece que el pecado no ha sido perdonado. No. El hecho de recordar y de que es diferente a que no sea perdonado. Yo puedo recordar, por ejemplo, si yo he pagado una deuda, sí, yo puedo recordar que tenía esa deuda, pero ya ha sido pagada, ¿verdad? No importa que yo recuerde, lo importa que fue pagada o no. Por eso Jesucristo, Dios también, cuando Jesucristo murió en la cruz, realmente vertió su sangre. Esa sangre
ha limpiado nuestro pecado y lo ha hecho más blanca que la nieve. Por eso no es que yo tengo que hacer, yo oré o yo me esforcé, yo cumplí la ley. Eso no importa para nada. Solo la sangre de Jesucristo. Para limpiar mi pecado solo existe la sangre de Jesús. Nuestro pecado. El único camino para limpiar el pecado es la sangre de Jesucristo. No existe otro camino. Por eso, la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz perdonó nuestros pecados. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Y nosotros solo debemos creer en esta verdad. Entonces puedo pensar, sí, la sangre de Jesucristo ha limpiado el pecado. Sí, la Biblia dice eso. Entonces, si la Biblia dice eso es porque sí ha sido limpiado, sí se perdonó. Yo siempre suelo hablar de Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24, que es lo que dice, siendo justificados gratuitamente mediante su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. No es que tuve que pagar algo, sino por la gracia de Dios. Por esa gracia hemos sido justificados. Nosotros somos justificados y Dios nos dice que somos justificados. Si Dios dice que somos justificados, somos justos. Entonces, sí somos justos. En este lugar tenemos que echar todos nuestros pensamientos humanos y de una manera pura tenemos que decir, sí, hemos pecado. Todas las personas pecaron o fueron destituidos de la gloria de Dios. Sí, es verdad. Entonces, por ese pecado yo no tengo que llorar y de repente tengo que sentir fuego en mi corazón, tengo que sufrir para que se perdone el pecado. No, eso no tiene nada que ver. Jesucristo murió en la cruz. En ese momento, nosotros no hicimos nada. Simplemente, Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados. Perdonó mis pecados. No hay otro camino aparte de creer en esta verdad. Si no creemos en esto, vamos al infierno. Por más que uno se esfuerce, si uno cree, va a ir al cielo. Puedo equivocarme, puedo pecar, pero a pesar de eso, si yo acepto con fe que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, entonces vamos a ir al cielo. A pesar que hagamos muchas cosas, si yo no creo en esta verdad, por eso hoy en día muchas personas piensan que lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es aceptar con fe la verdad. ¿Cuál verdad? La que Jesucristo perdonó nuestros pecados en la cruz. Jesucristo murió por nuestra cruz. Y si yo digo que perdona pecados, para si yo digo que soy pecador, entonces significa que no estoy creyendo eso. Y la gente sin creer se esfuerzan y hacen mil maneras para poder perdonar sus pecados. No importa lo que yo haga, no es por mi esfuerzo. Con mi esfuerzo, con mi obra, no puedo ni siquiera limpiar un pequeñito pecado. Pero la sangre de Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Si en nuestro corazón estamos con fe esta verdad. Yo, leyendo la Biblia en muchas partes, puedo ver cómo Jesucristo murió por nuestra cruz. Está escrito que perdona nuestros pecados. ¿No? Entonces, sí, es verdad, si Jesucristo perdona nuestros pecados, eso es verdad. Pero porque la gente sí que es pecadora. Porque yo he pecado, digo que soy pecador. No, sí es verdad que hemos pecado. Sí, es verdad. No. Yo, antiguamente, el embajador de Paraguay vino una vez a mí. Era muy cercano a mí. Y un día, el embajador me dijo, pastor, yo quiero ser como su hermano menor. Quiero que sea su hermano. Por eso él cambió su nombre a Paktesu, me dijo. Yo le dije, pero D en coreano significa grande. Debería cambiarlo a So, que su nombre es pequeño. Un día, él vino y me dijo a mí, pastor, tengo algo que me está preocupando. Le pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, el presidente de Paraguay va a venir acá, a Corea, y dice que va a estar acá durante 3 días. Entonces, durante 3 días, cuando el presidente esté acá,
dice que el embajador es el que se encarga de todo el itinerario. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el embajador? Dice que todos los embajadores de todo el mundo, ¿qué desean? Desean que cuando ellos están al extranjero, el presidente venga a sus países. Durante 3 días, él tiene que organizar todo el itinerario del presidente. Entonces, es imposible que no esté cerca a él, ¿verdad? En ese tiempo. Por eso, si es que le va muy bien, él puede ir a otro país más bueno para ser embajador o puede ser un ministro. O puede transformarse en un primer ministro. Por eso, entre las oportunidades que puede tener el embajador, las mejores, de repente que en la vida puede ser incluso una, la vez que el presidente pueda visitar el país donde ellos están. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el pastor? Yo debo hacer un buen itinerario para el presidente, pero como no tengo mucho dinero, sería muy difícil para mí. Nosotros, nuestra embajada, no tenemos un budget, una financiación muy grande, pero estábamos preocupados. Y luego, él me dijo, el presidente le gusta mucho la música, por eso, pastor, quiero hacer un pequeño concierto privado invitando al coro Gracias. Por favor, ¿podría ayudarme? Pastor, venga. Ayude, y dijo, les pidió que le ayudara para hacer un concierto. Entonces yo le dije a la directora del coro Gracias, ese día no puedo mandar a todos, me dijo. De repente a 5 o 6 personas puedo mandar para que hagan ese concierto. Entonces ese día el embajador me dijo que yo venga. Entonces era más o menos antes de 30 minutos que empezaron el evento. Entonces ellos conocieron que yo había llegado y el embajador dijo, pastor, usted está en el piso 10. ¿Te puede bajar al piso 9, por favor? Y cuando yo bajé, estaba el presidente. El presidente con el director de la secretaría y con 2 ministros y con el embajador. Estaban 5 personas. Durante 30 minutos yo estuve conversando con el presidente. En ese momento, es la primera vez que me encontré con un presidente. La verdad es que estaba tan nervioso que no podía decirle nada. Yo tengo un libro en español, le di un regalo, el cual el libro era El secreto del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Entonces, yo tenía otro evento. Vi cómo empezó el concierto y después salí. Al día siguiente, el embajador me llamó a mí. Me dijo, pastor, el presidente ya se fue, se ha ido, pero cuando subió al avión, pidió que le dieran el libro que usted le había dado. Entonces no había llevado. Entonces el embajador había traído ese libro y se había ido directamente. Y después de unos días, dice que el presidente había leído todo el libro y me está invitando para ir a Paraguay. Entonces yo le dije, perdón, el otro año, en febrero, voy a ir a Paraguay. En ese momento voy a poder ir a conversar de esa manera. Y en ese momento yo no pude ir. Y luego, cuando llegó febrero, ellos conocían la fecha en que yo iba a llegar y mandaron unos carros desde la casa presidencial. Me invitaron como si fuera un invitado presidencial. Cuando yo llegué, directamente salieron de la casa presidencial y me llevaron. Todos estaban sentados. Entonces estaba esperando en el salón de invitados presidenciales. Fuimos al salón de seguridad. Me están cuidando 24 horas cuando yo me iba a algún lado también. Venían los escoltas. Era la primera vez que experimentaba eso. Un día antes de que yo me encontrara con el presidente, yo llamé al secretario. Él dijo, ¿cuánto tiempo tengo para encontrarme? Me dijo, 40 minutos. Ok, está bien, le dije. Sabía que al presidente le gusta la música, por eso llevé al coro Gracias. Entonces, si cantan 3 canciones, se demoran 10 minutos. Hasta que los saludemos, se demora 5 minutos. Entonces, de 40 minutos, quitamos 15 minutos que restarían y quedarían 25 minutos. Entonces, yo estaba pensando, ¿qué palabra debo predicar en esos 25 minutos?
Entonces yo le hablé sobre el perdón de los pecados. 그래서 밤새도록 이제 Por eso, toda la madrugada yo estaba pensando, debo quitar esto, poner esto, quitar esto, poner esto. Y le dije a los miembros de Coro Gracias, yo tengo muchas cosas que decirle al presidente hoy día. Por favor, no quiten mi tiempo. Si ustedes quitan mi tiempo, yo no los voy a volver a llevar a alguna casa presidencial. 딱 인사하는 5분 Entonces pasaron 5 minutos después del saludo y abrí la Biblia y empecé a conversar con él. 나는 Yo. 사도행전 13장 22절 말씀을 읽어드렸는데 Yo le leí la Biblia en Hechos, 내가 이세 아들 capítulo 13, 내 마음에 합한 y encontré a David y Josaí que tenía un corazón conforme al mío, en el cual hará mi voluntad. 대통령이 이렇게 얘기했어. 대통령 각하가 Yo le dije, presidente, 하나님과 마음을 같이 하며 si usted tiene un corazón igual al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, Dios va a hacer todo lo que Él desee. 오늘 저는 Por eso yo 각하에게 hoy a usted 어떻게 했을 때 하나님과 내 마음이 하나가 되는지 quiero decirle cómo puedo, 이야기를 하고 싶어요. quiero convertirlo, cómo podemos hacer para que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. 그러면 제가 거기서 이제 En ese 복음을 momento yo empecé a compartirle el Evangelio. 구약 시대는 양을 Desde el Antiguo Testamento, cómo atrapaban a las ovejas, a corderos y derramaban su sangre, lo degollaban para perdón de pecados. Pero en Hebreos podemos ver, capítulo 9, que la ley simplemente la sombra de bienes venideros, no la figura, ¿verdad? Simplemente es la sombra de los bienes venideros. A pesar que uno atrapaba las ovejas antes para perdonar el pecado, simplemente era la sombra del que iba a venir, porque Jesucristo iba a venir para perdonar el pecado. Simplemente es la sombra de eso. El hecho de uno quitar todas las cargas en el día de reposo significa de que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en la noche del viernes, cuando cae el sol, en ese momento empezaba el día de reposo. En ese momento, sea hombre, sea mujer, sea un siervo, sea un trabajador, cualquier persona empezaba a reposar y dejaban todas sus cargas. Ese día de reposo es la sombra de Jesucristo, está representando a Jesucristo. Jesucristo dijo, vengan a mí, agotados y cansados, que yo los haré descansar, porque yo soy el dueño del día de descanso. Si vamos a Jesucristo, podemos bajar todas las cargas y podemos descansar. Para enseñarnos eso, la ley está hablando que es la sombra de la verdad. El hecho de atrapar un cordero y todas las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento son la sombra del Nuevo Testamento. Por eso cuando vino Juan el Bautista, que le dijo a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo cargó el pecado del mundo y en ese momento ha terminado todo nuestro pecado. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Por eso, a través de esa sangre de Jesucristo, cuando perdonó nuestro pecado, si hubiera sido entregado su sangre en este mundo, o como hay pasado, presente y futuro, a pesar que uno peca, se limpia el pecado, pero vuelve a pecar, tiene que volver una ofrenda por el pecado. Pero en el mundo eterno no es así. En el mundo eterno, el poder de esa redención es eterna, una eterna expiación. Ese poder es eterno, por eso pudo perdonar nuestro pecado eternamente. Por eso somos justos. Nosotros somos santos. Nosotros ya no somos pecadores. Yo antiguamente hablaba sobre esto muchas veces. Una vez fui a Hapcheon. En ese momento llegué tarde. En la noche, terminando el culto, estaba regresando y vino una señora a buscarme. Estaba llorando. Pastor, no puedo vivir, no puedo continuar viviendo. ¿Por qué? Le dije. Su esposo
Yo me había casado con mi esposo diciendo que él creía en Jesús, pero dice que en los primeros 3 años del matrimonio no tomó ninguna gota de licor, pero después de eso empezó a tomar. Entonces, cuando venía su esposa del trabajo en su casa, dice que a veces incluso 14 botellas de soyo eran las que tomaba. Entonces, veía como había una botella en el cuarto, en la sala de descanso, todas las botellas de alcohol estaban ahí. Esa mujer cuando venía, esa hermana cuando venía de su trabajo, sufría tanto al momento de estar botando las botellas del licor. Un día, la hermana dice que había comprado una botella de ese licor soju, 4 grandes, y para que tomara así, toma esto y muérete. Ese día en la noche, yo le dije, hermana, deje de llorar, sino que vengo con su esposo mañana en la mañana. En la mañana vino con su esposo. Ese hermano no comía casi, sino que en la mañana tomaba 2 botellas. Las personas normales toman este alcohol soju, poquito porque es fuerte, en copitas pequeñas, pero él había tomado 2 botellas dice que, y el olor era muy fuerte. Este hermano, escuchando lo que él me dijo, él me empezó a contar cómo había empezado a tomar. Él se esforzó por dejar de tomar. Dice que él había intentado muchas veces de dejar de tomar, pero cuando él quería dejar de tomar, sufría mucho y se sentía muy atormentado. Por eso ya ni siquiera se esforzaba para dejar de tomar, sino que simplemente como se rindió, seguía tomando. Más o menos su promedio de consumo de alcohol era 10 botellas. Dice que ni siquiera comía, sino que simplemente tomaba ese alcohol soju. Con ese hermano y yo. Estábamos sentados frente a frente. Y yo, a ese hermano, ¿qué fue lo que le dije, hermano? Le pregunté si era santo. Me dijo que no era santo. Me dijo, ¿cómo es posible que una persona que sea borracha como yo fuera santo? ¿Es perfecto? No, sí, perfecto. Entonces, yo le leí la palabra en Hebreos. En Hebreos capítulo 10. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre sus santificados. En capítulo 10, versículo 14, ¿verdad? La ofrenda es Jesucristo. Él se entregó a sí mismo para hacernos perfectos, no por un día, por 2 días, por 3 o por algunos meses, sino que eternamente, para siempre, ha perdonado los pecados. Por eso, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre santificados. Yo leí esa palabra, ese hermano. Le dije, léalo, hermano, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Ok. ¿Usted es perfecto? Me dijo, no soy perfecto. Sí. Claro, es normal que usted diga, pero lo que yo le estoy diciendo a usted es que, hermano, usted dice que no es perfecto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que somos hechos perfectos para siempre, sí. La Biblia dice que Jesucristo por una ofrenda en la cruz. Antiguamente tenían que matar 10 vacas, 20 vacas, pero Jesucristo con su cuerpo una sola vez hizo perfectos para siempre. Por eso le pregunté, ¿usted es perfecto o no es perfecto? Él me dijo, ¿cómo puedo ser perfecto si tomo todos los días? No, no soy perfecto. Sí. Le dije, hermano, usted dice que no es perfecto, pero ¿qué dice la Biblia? Quiero que lea lo que dice la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Oh, la Biblia dice que soy perfecto. Sí. Su pensamiento de usted, hermano, es que como sea pecado no es perfecto, pero la Biblia dice que somos perfectos. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Su pensamiento o la palabra de Dios? Me dijo que era correcta la palabra, las escrituras. Entonces, hermano, le dijo, ¿usted es perfecto? No soy perfecto, me dijo. Hermano, pero usted me dice que no es perfecto, pero la Biblia dice que es perfecto. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Que usted es perfecto o que no es perfecto? La Biblia es lo correcto. Entonces, hermano, ¿usted es perfecto? No, soy perfecto.
La Biblia dice que está escrito, somos perfectos. Pero yo tomo todos los días alcohol. Yo estoy viviendo de esa manera. Le vienes, ¿cómo puedes? No, no soy perfecto. Hermano, ese es su pensamiento, le dije. Viendo al mismo hermano, Dios dice que no soy perfecto, pero ese hermano mirando a sí mismo dice que no es perfecto. Entonces, ¿quién es en lo correcto? ¿Dios es en lo correcto o es en lo correcto? Dios es en lo correcto, ¿verdad? Sí. Si Dios está en lo correcto, entonces usted no es perfecto. No, no soy perfecto. Durante 20 o 30 minutos estuvimos peleando. Es algo muy simple, ¿verdad? Si la Biblia dice que Jesucristo muerto por nuestros pecados, si dice que nos ha hecho perfectos, es lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ese día, yo vencí. Me dije, hermano, no es ¿usted cree que es importante su pensamiento? No, lo importante es la palabra. Si la palabra de Dios dice que somos perfectos eternamente, entonces somos perfectos para siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted no es perfecto? Nosotros, durante mucho tiempo, 23 veces estuvimos en una discusión. Yo vencí. ¿Por qué? Porque la Biblia está en lo correcto. Hermano, a pesar que usted sea perverso y ha pecado, si la Biblia dice que somos perfectos, son perfectos. Si la Biblia dice que somos santos, somos santos. Eso es la verdad. En ese momento, ese día, ese hermano, después de 30 minutos aproximadamente de hablar, él dijo, si la Biblia dice que soy perfecto, entonces soy perfecto, ¿verdad? Sí, él dijo que era perfecto. Pero lo maravilloso de esto fue que hasta ahora ese hermano había hablado según sus actitudes. Sí, según su actitud, él decía que era pecador. Era verdad que le había pecado, pero Jesucristo había llevado nuestros pecados en ese día. Y él riéndose, sí, yo soy perfecto, dijo, soy perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? En la mañana, él empezaba el día tomando 2 botellas de el alcohol soju. A veces su esposa cuando venía del trabajo le pedía, dame $2 para comprar un alcohol, por favor. No podía aguantar sin tomar. Pero en ese día, ese hermano aceptó esta palabra con la fe. Lo maravilloso de esto es que de repente se levantó en la mañana y dejó de tener ganas de tomar. El almuerzo tampoco. En todo el día él tomaba 10 a 14 botellas del alcohol soju. Pero de repente se desapareció esas ganas de querer tomar. ¿Por qué? Porque pudo creer que era perfecto totalmente. Por eso el Espíritu de Dios entraba en su corazón. Como el Espíritu de Dios odia el alcohol, él pudo dejar de tomar. Le dije, venga al colegio misionero, y él vino al colegio misionero. Y él se ha transformado en un evangelista, está predicando el evangelio. Nos causa mucha gracia a nosotros. Yo quiero creer cuando me mejoro a mí mismo. Pero no es así, sino que no importa la forma que yo pueda ver de mí. Si Dios dice que somos perfectos, somos perfectos. A pesar que yo sea sucio, si Dios me dice que soy santo, entonces soy santo. Si Dios me dice que soy limpio, entonces estoy limpio. Nosotros éramos pecadores, pero Dios mandó a Jesucristo y con su sangre perdonó nuestros pecados. En ese momento pagó todas las pagas de nuestros pecados. Por eso ya no somos pecadores. Pero el diablo, a pesar que hemos sido perdonados eternamente, el diablo dice, tú eres pecado, tú has mentido, tú has robado, tú has odiado, por eso eres pecador. El diablo nos engaña de esa manera. Entonces yo como pienso que soy pecador, yo vivo atrapado en ese pecado. Ese hermano, él creyó que ya no era pecador. En ese día, de una manera muy maravillosa, al día siguiente, él desapareció ese corazón de tener ganas de tomar. Él se volvía loco antes de tomar, por no tomar. Tenía que tomar 2 botellas de soju. Él tomaba 10 botellas de soju al día, pero dejó de tomar. Yo le dije, venga al colegio seminario, y él vino y ahora es un evangelista.
Su esposa ahora es muy, muy feliz. Es muy feliz. Se hizo una persona muy famosa. Todavía en Japchon dicen que en la venta de ese alcohol soju en la ciudad de Japchon se ha disminuido. ¿Por qué? Imagínense. Él tomaba más o menos 10 botellas al día, entonces eran más o menos 3.600 botellas al día, al año, perdón. De esa manera, la venta de ese alcohol ha disminuido en esa ciudad. Dios obra en nuestro corazón. No debemos creer en un Jesucristo que a pesar de morir en la cruz no perdonó nuestros pecados, sino que tenemos que creer en Jesucristo que sí ha perdonado nuestros pecados. Cuando tenemos esa fe, nos hacemos uno con el corazón de Dios. Voy a explicarles una vez más. Si es que entre ustedes hay alguna persona que piense que son pecadores, no se esfuercen por limpiar sus pecados por sí mismos. Si es que yo pensara que yo limpio mis pecados o que Jesucristo no limpia mis pecados, entonces si Jesucristo no hubiera limpiado nuestros pecados, nos diría a nosotros que limpiáramos nuestros propios pecados. Yo no pude limpiar mis pecados, por eso Jesucristo vino a este mundo. La paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo muriendo en la cruz, esa muerte perdonó nuestros pecados. Por eso en la cruz Jesucristo dijo, consumado es. En ese momento nuestro pecado fue limpio eternamente. Por eso Jesucristo dijo que somos santos. A pesar que sea un pecador que esté en la cárcel, no importa si una persona cometió mal. Si es que el juez dice que él es inocente, ¿verdad? Sí. El juez eterno es Dios. Y si ¿acaso Dios no dijo que somos justos? En Romanos capítulo 8, vamos a ver un versículo más, Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice? En el versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también todas las cosas? 33, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, ¿Dios dijo que somos justos o no? Sí, Dios dice que somos justos. ¿Por qué? Dios es el que justifica. Es por eso que Dios nos ha hecho justos. Si el juez dice que es inocente, ¿quién podría acusarnos a nosotros? Nadie podría acusarnos. La verdad es que nosotros habíamos sido engañados por el diablo. A pesar que ha sido perdonado nuestro pecado, siempre hemos sido engañados diciendo que somos pecadores, pensando que como pecamos somos pecadores. Como yo he pecado, sí, yo soy pecador, pero Jesucristo en la cruz ya perdonó nuestro pecado. Entonces yo no soy pecador, soy justo. Es por eso que soy limpio ahora, soy santo, soy justo. Creer de esa manera es creer en Jesús. No debemos creer en otras cosas. Pero muchas personas son engañadas por el diablo. No, pero yo he pecado, pero sí, sí es que de verdad el juez dice que somos ladrones, somos pecadores, pero a pesar que yo he pecado, pero Jesucristo ya ha pagado la paga por el pecado, entonces ya no hay problema, ya no hay problema. Eso es muy valioso. Yo una vez
en un lugar llamado Hatton, en la región del sur. Yo fui a la villa de los leprosos. En ese momento en Daegu, en la mañana temprano, yo tomé un bus y estaba ahí en Masan. Después de Masan, tuve que tomar otro carro y fuimos a ese lugar. En el carro, fui a tomar el carro para Daegu y al costado, en mi costado, hay una persona. Eran 3 personas de la villa de los leprosos. Entonces yo les dije, ¿a dónde van? Le pregunté. Vamos al seminario, me dijeron. ¿Quién es el expositor? Le dije. El pastor Xopar, me dijo. Y ellos estaban yendo desde Antón. Yo le pregunté, ¿usted ha conocido alguna vez al pastor Xopar? No, me dijeron. ¿Por qué miente él? Le dije, de verdad, nunca me he encontrado con él. Están mintiendo, le dije. No, de verdad, nunca he encontrado. Yo le dije, sí, yo soy Pagoksu. Y ellos se sorprendieron totalmente. Bajamos en Masan. Yo no conocía exactamente. Simplemente, vamos a comer, vamos a almorzar y vamos, le dijo. Fuimos a un restaurante de comida china. Yo sin pensar en nada. Pero ellos estaban con mucho temor, estaban moviendo. Yo no sabía por qué. Entren, le dije. Entramos. Pero de repente, la persona que estaba trabajando empezó a mirar raro. Oye, jovencito, tráenos 3 platos de fideos chinos negros. Entonces comimos esos platos y comimos muy bien. Entonces ellos pagaron ahí, yo era el pastor. Y después que subimos el carro, estaban muy felices. Era la primera vez que comían esos fideos negros. Gracias a usted, me dijo, pastor, ¿por qué? Si yo le cuento a mi esposa esto, decían, ella va a estar muy emocionada, no va a saber qué hacer. Yo simplemente fui a comer, ¿verdad? Yo también había comido muchas veces en la villa de los leprosos, por eso. Pero es la primera vez que entraba a un restaurante chino. Sí. No es algo muy importante, pero para ellos era muy valioso. Hermanos, Jesucristo me dice a mí que soy justo. Y si me dice que soy justo, soy justo. Dios, ¿por qué? ¿Quién es el crucifica? Dios es el crucifica. Entonces, ¿quién podrá acusar a los escogidos? Estén tranquilos, creen en esto. No es que yo tengo que juzgar si soy justo o no, sino que Dios, que es el juez, tiene que juzgar. Si Dios me dice que soy justo, entonces soy justo. No importa lo que yo pueda ver de mí mismo. Teniendo esa fe, podemos librarnos del pecado. Por eso ese hermano, él cuando creyó que era perfecto, en ese momento pudo dejar de tomar y en ese momento Dios empezó a trabajar en el corazón de ese hermano. Nosotros, para limpiar el pecado, nosotros tenemos que, no es que a veces nos esforzamos. No es así. El perdón de los pecados solo puede ser hecho por la sangre de Jesús. Cuando Jesucristo dijo consumado es, significa que ha solucionado todo el problema del pecado. Jesucristo. El creer en que Jesucristo perdonó nuestros pecados es creer en Jesús. Si yo creo en Jesús, pero yo digo que Jesucristo limpió nuestros pecados, estoy diciendo que la cruz ha fracasado. Eso no es verdad. Espero que podamos, si tenemos esta fe en nuestra vida, el Espíritu Santo va a obrar fuertemente en nuestro corazón. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho.